Bien, compañeros de Matemáticas 3, pues vamos a entrar a este tema de diferencia entre pendiente M y ángulo alfa de inclinación de una recta. Pero antes de ver la diferencia entre estas dos variables, vamos a primero a recordar qué es un triángulo rectángulo o cómo se construye y cuáles son sus características. Bueno, aquí en esta figura podemos nosotros ver un triángulo rectángulo que se hace saber que es un triángulo rectángulo por su ángulo de 90 grados, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes del triángulo rectángulo? Recuerden, ¿verdad?, que la base del triángulo rectángulo se llama el cateto adyacente, denotado por A. El cateto opuesto al ángulo alfa, es B. Y la parte mayor del triángulo rectángulo es C. Este triángulo rectángulo me hace recordar tres funciones trigonométricas para su resolución. Si resuelvo un triángulo por funciones trigonométricas, ¿cuáles son las fundamentales? Las fundamentales son seno del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto B, ¿verdad? Cateto opuesto B sobre la hipotenusa. Esa sería la primera función trigonométrica fundamental. La siguiente sería coseno del ángulo alfa, que sería el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y la tercera, y que me va a ser muy útil en el cálculo de la pendiente y el ángulo, es la llamada tangente del ángulo alfa, que me dice que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto entre el cateto adyacente. Las abreviaciones sen, cos y tan son, acuérdense, provienen de seno, ¿verdad? Coseno y tangente. También vienen así en su calculadora, o en algunos dispositivos electrónicos de cálculo de funciones trigonométricas, ¿no? Bueno, como recordatorio de las funciones fundamentales trigonométricas, ¿verdad?, de un triángulo rectángulo. Véanlas, obsérvenlas un segundo, porque en base a esto voy a hacer recalcar o hacer resaltar la diferencia entre la pendiente M y lo que es un ángulo de inclinación. Voy a borrar las dos primeras, ¿verdad? Las dos primeras, que ahorita no me van a ayudar para lo que quiero demostrar. Tengo la tangente, la voy a reescribir aquí arriba, la tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Acuérdense, es cateto opuesto, CO, así lo ponen algunos autores, y cateto adyacente, ¿verdad? Pero ¿cuál es la finalidad? La voy a borrar de aquí abajo. ¿Cuál es la finalidad de saber esto? Bueno, que la tangente, ¿verdad?, la función tangente de alfa es una razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Son una razón o una división de catetos. Si tuvieran unidades, la función tangente sería adimensional. Si yo pusiera metros aquí y pusiera metros acá, pues daría una unidad, daría unidades, o no tendría unidades, sería dimensional. La función tangente es adimensional. Vamos a verlo con un ejemplo. Si se dan cuenta, la tangente de alfa, si yo le doy el valor a b de 1, ¿verdad?, medido, no sé, una unidad, centímetros, kilómetros, etcétera, lo que ustedes quieran, y al cateto adyacente le diera un valor, por verlo a simple vista, es más grande el cateto adyacente que el cateto opuesto, ¿verdad? Le diera un valor de 2. Y calculo la tangente, que es una razón, ¿verdad?, una división entre ambos catetos, el opuesto y el adyacente. Al sustituirlo, yo diría que b vale 1 y el cateto adyacente vale 2. Si yo hago esta operación,
1 entre 2, obtengo el resultado de 0.5 unidades. 0.5, una constante adimensional. Diría entonces que la tangente del ángulo alfa es igual a 0.5. Aquí yo tendría esto, pero ¿qué significa? Si se dan cuenta, en la tangente de alfa igual a 0.5 está el ángulo. Entonces quiere decir que la tangente, matemáticamente, ¿verdad? Me está diciendo que la tangente es una razón o una división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Pero qué significa este ángulo? Que dependiendo de la altura o del largo de la altura del cateto opuesto y de lo largo del cateto adyacente, yo obtengo un ángulo. Obtengo un ángulo de inclinación ¿de quién? De la hipotenusa, o si fuera de una recta. Si yo la prolongo, sería una recta, ¿verdad? Pero estoy hablando de un triángulo rectángulo, entonces sería la inclinación que tuviera la hipotenusa. Con referencia, si yo le pongo aquí el eje, este sería x positiva y este sería menos x, ¿verdad? Aquí estaría el origen O. Pero entonces, ¿cómo pasar de razones de cateto, de razón de catetos, a ángulos de inclinación? ¿Cómo conocer este ángulo de inclinación? Aquí, esta función tangente, pues vamos a llamarla que es una tangente positiva más 1. La tangente positiva más 1 me indica que el punto 5 provino de la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente y que me genera un ángulo. Esta razón, dependiendo de largo de ambos, de la altura o de la base del triángulo rectángulo, yo obtengo esta cifra, esta constante. Y por ende se genera este ángulo. Entonces, ¿cómo puedo obtener este ángulo? Si esta tangente es positiva, bueno, para obtener este ángulo utilizo la tangente inversa. Tangente inversa me indica que en vez de ser positivo va a ser negativo. Entonces tendría que despejar aquí al ángulo alfa para conocerlo, que es la incógnita. Aquí le vamos a poner un signo de interrogación. También puedo conocer la hipotenusa, pero ahorita ese no es mi fin. Mi fin es conocer qué ángulo se genera al tener estas longitudes de cateto opuesto y de cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que alfa en grados es igual a la tangente, pero no es tangente positiva. Cuando yo le pongo un signo negativo, me dice que es tangente inversa, o sea, de unidades de cateto a unidades de grados. Tangente a la menos 1 de 0.5. Alfa en grados. Entonces, antes se utilizaban las tablas matemáticas, pero esas ya son de años pasados. A lo mejor se siguen utilizando, pero ahorita las tablas matemáticas están ya metidas en sus calculadoras, en las computadoras. Para saber a cuántos grados equivale la tangente inversa de 0.5, pues aquí yo puedo utilizar, sería muy antiguo utilizar las tablas matemáticas, ¿verdad? Pero pues esta función la tiene su calculadora, tangente a la menos 1, entonces buscan la función de tan, así como se ve, tangente a la menos 1, ¿verdad? La buscan en su calculadora, tangente a la menos 1 de 0.5 y me da un valor de 26.56 grados. De 26.56 grados. Entonces aquí podemos demostrar que el ángulo depende de la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo depende de la pendiente. Entonces, ¿qué deduzco de todo esto? Que este ángulo que ustedes ven aquí equivale a 26.56 grados. Entonces, ¿qué será la pendiente, compañeros? ¿Cuánto valdrá la pendiente? ¿Qué será la pendiente? Pues es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es la razón. Es una razón entre catetos. ¿Cuánto vale la pendiente?
pues vale 0.5. Aquí le voy a poner m. Entonces, ¿qué puedo deducir? Si la pendiente vale 0.5, ¿qué es la pendiente? Pues la tangente del ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa es la pendiente. Puedo decir que la pendiente m es igual a la tangente del ángulo alfa. Pues aquí lo estamos viendo. Tangente de alfa es igual a 1/2, 0.5. Y esta tangente de 0.5 que proviene de una razón de catetos, cateto opuesto entre cateto adyacente, su inversa me da el ángulo que genera el triángulo rectángulo, que su ángulo es de 26.56 grados. Esto es a lo que quería llegar, que la pendiente, como dice aquí, es igual a la tangente del ángulo. ¿Y qué es la tangente del ángulo? Pues la razón entre el cateto opuesto y el adyacente en el triángulo rectángulo. Y si yo les hago una pregunta, ¿pueden variar ambos lados? Si ambos lados pueden variar, pues sí, sí pueden variar ambos lados. Este lado puede ser más grande y este lado puede ser más chico. O este lado puede ser más grande y este lado puede ser más chico. ¿Cuántas tangentes podríamos calcular? Miles de tangentes. Entonces, ¿qué sería la pendiente? Pues la variación de la tangente también. Aquí lo estamos diciendo. Si calculamos miles de triángulos rectángulos con diferentes alturas y diferentes bases, pues vamos a obtener diferentes pendientes o diferentes tangentes. Que concluimos que la pendiente es la tangente del ángulo alfa o del ángulo o la variación de la tangente, porque puedo calcular muchos ángulos dependiendo de la altura del triángulo rectángulo o si es muy grande o muy chica, o dependiendo también de la base del triángulo rectángulo, si es muy grande o muy chica. Entonces, aquí lo estoy diciendo, que la pendiente es la variación de la tangente, porque aquí puedo obtener miles de números, miles de divisiones, miles de cocientes, miles de razones. Si puedo obtener miles de cocientes y miles de razones o miles de divisiones, puedo obtener miles de tangentes, miles de pendientes que me van a originar miles ángulos de inclinación, miles de ángulos de inclinación. Ese es el concepto que se debe de entender para después poder deducir la ecuación de la recta. Esto es a lo que quería llegar. Obsérvenlo, dedúzcanlo, analícenlo y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.